Buenas noches a todos. Nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Hemos vuelto a nuestro esquema inicial de revisión de casos. Espero que nos tengan un poquito de paciencia, que es el primer sistema que utilizamos en estas sesiones, que habían sido temas muy específicos. Esperemos que todo vaya muy bien y así nos mantendremos en las siguientes sesiones. Al final de cada revisión de cada caso, les rogamos si tienen algún comentario o duda, hacerlo, y nuestra especialista en esto, que ya la conocen, es la doctora Nadia Alejandra Millán, para que recolecte estas preguntas y podamos contestarles. También hemos invitado en esta ocasión a la doctora Marister Arévalo Molina. Ella está terminando su cuarto año de radiología en nuestros centros y ella se va a encargar de describir los casos. Pues muchísimas gracias nuevamente y vamos a iniciar con esta presentación. Hemos escogido pues casos muy bonitos, casos muy académicos y espero que sean de gran utilidad en su vida diaria. Gracias. El primer caso yo lo voy a presentar y se trata de una paciente de 60 años de edad que no tiene antecedentes heredofamiliares ni patológicos de importancia. Ella es nuligesta como antecedente importante para cáncer de mama y su motivo de envío es chequeo simplemente, está asintomática. Todas las imágenes son proyecciones en mastografía digital y le voy a pedir a la doctora Mariester que nos describa este estudio. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues se tratan de dos proyecciones medio oblicuo laterales y unas proyecciones cráneo-caudales. Diría que estas proyecciones se encuentran bien tomadas, ya que si trazamos una línea desde el pezón hacia el pectoral, pues alcanzamos el vértice del mismo. Y en las imágenes cráneo-caudales también son adecuadas porque en el aspecto posterior se proyecta también el músculo pectoral. Una vez dicho esto, pues puedo describir un poco del parénquima mamario. Nos encontramos ante una mama con tejido fibroglandular. Yo diría que se trata de un tejido 50-50. Y pues dentro de los hallazgos de esta mama, que este tipo de tejido puede llegar a ocultar cierto tipo de lesiones, me atrevo a decir que veo un nódulo con bordes irregulares, márgenes espiculados y con aumento de la densidad hacia el cuadrante inferior, doctora. No sé si en la siguiente proyección, pues allí podemos ver que se trata del cuadrante ínfero externo, dada esta. Y pues hay ciertos otros hallazgos que también se encuentran en esta mastografía. Vemos calcificaciones ovoideas que son de aspecto benigno. Me atrevería pues dados estos hallazgos, pues no sé si podría solicitar otro tipo de imagen o otra proyección, doctora. Sí, me gustaría que también describieras las axilas, que forma parte de la proyección medio lateral oblicua, que nos permite estudiarla. Sí, claro, doctora. Aquí tenemos que existen pues ganglios axilares, vemos que hay predominio izquierdo, pero estos ganglios tienen una morfología benigna, vemos que son ovoideos y que conservan su hilio graso. Muy bien. Posteriormente, con estas dos proyecciones y tu descripción, ¿podrías ya emitir un juicio o pedirías algo más, Mari, para completar tu pensamiento de este nódulo en la mama derecha? Pues me gustaría ver tal vez una proyección extra de la mama derecha, doctora. No veo calcificaciones. No sé si sería adecuado pedirle una placa 90 grados, es decir, una lateral. Y pues si allí se corrobora al nivel del tercio medio, cuadrante inferior, pues esa imagen espiculada que ya habíamos descrito. Es importante para ubicar, quisiera mencionar que la placa lateral nos permite una evaluación en precisión de su localización a diferencia de la medio lateral oblicua, que es una proyección a 45 grados
Entonces, siempre que tenemos esta descripción que hizo la doctora y pensamos en hacer algo más, pues tenemos que tener la ubicación precisa. Además de esto, Mari, ya puedes concluir con estas proyecciones mastográficas. ¿Ya despides a la paciente? No, doctora, en definitiva tendría que realizar un ultrasonido para poder corroborar los hallazgos e identificar alguno complementario. ¿Te ayuda en algo, Mari? Sí, allí pues identifico la lesión descrita. Cabe recalcar que en el ultrasonido se nos permite valorar diferentes planos de la mama, siendo el más externo el plano cutáneo, luego tenemos el tejido graso, tenemos el tejido fibroglandular, donde en este caso se delimita la lesión. Es una lesión hipoecoica, con bordes irregulares, es mal definida, y pues en la tercera imagen se ve la aplicación del modo Doppler color, donde vemos que no tiene vascularidad. A pesar de no tener vascularidad, Mari, ¿te apoyaría diferente a lo que tú ya habías dicho anteriormente de este nódulo? No, doctora, en este caso yo creo que predomina la morfología de la lesión y es una morfología que en definitiva indica malignidad. Claro, sabemos que muchas de las lesiones pueden no tener vascularidad y como menciona la doctora, la morfología cuenta en forma muy importante. Posteriormente, ahora sí, Mari, tú podrías decir en la clasificación del sistema BIRATS en qué piensas y cuál es tu recomendación. Pues en este caso tengo dos estudios de imagen que me dan una lesión sospechosa de malignidad. Me atrevería a decir que se trata de un BIRATS 5, dado las características. Y pues como radióloga podría sugerir una resonancia magnética, en este caso contrastada, si es que deseara evaluar si la paciente tiene multifocalidad, multicentricidad o también si puede tener un cáncer bilateral. Bueno, es importante también el deseo de la paciente. En este caso, qué bueno que lo recalcas, Mari, la paciente quería conservar la mama al saber un resultado de un BIRAT 5 y entonces sí sugerimos hacer una resonancia magnética. En estas proyecciones, ¿nos puedes describir los hallazgos, Mari? Claro que sí, doctora. Son cortes axiales de la mama derecha. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen ponderada en T1, donde vemos la lesión antes descrita, esa lesión hipointensa con bordes irregulares ubicada en la mama. Y pues a mí me llama muchísimo la atención una nueva lesión que podemos encontrar un poco más anterior, adyacente hacia el plano cutáneo, que no había sido identificada en los métodos anteriores. Y pues en la imagen ponderada en T2 podemos ver que la lesión que fue el marcador del estudio, pues tiene es hiperintensa y pues tal vez tendría ciertos focos hipo, una característica un poquito heterogénea, pero predomina la hiperintensidad. Y pues la otra lesión yo creo que allí de hecho se escondió o se perdió. Quizás a lo mejor es esta pequeñita, ¿no? Entonces, aquí yo nada más quisiera agregar que la grasa es blanca en la secuencia T1 y aquí cambia la grasa a ser negra en la secuencia T2 y son cortes axiales y tenemos que hacer otras técnicas para mejorar la especificidad de la resonancia magnética y una de ellas es la difusión, otra es la perfusión y la medición de la difusión. ¿Quieres describir esto, Mari, por favor? Claro, doctora. Entonces aquí podemos valorar el movimiento browniano. Vemos que en la difusión ambas lesiones muestran restricción a la misma, es decir, implican una alta celularidad de las mismas. Y pues si lo correlacionamos con la imagen de la derecha, vemos que son hipointensas, es decir, podemos suponer que tienen un ADC bajo, es decir, es una lesión con mucha sospecha de malignidad. Quisiera agregar que la difusión es la medición del movimiento de las moléculas del agua y que va a estar restringido cuando es una masa sólida. Y por eso aquí la difusión está presente, la difusión en estas dos imágenes y la medición de este movimiento de las moléculas del agua se mide en el ADC. Y como decía la doctora, generalmente las lesiones malignas son niveles bajos. También tenemos que utilizar otra prueba que aumenta la especificidad, que es la perfusión.
¿Qué nos dices de esto, Mari? Pues posterior a la aplicación del medio de contraste se obtuvieron las imágenes de perfusión. Aquí tenemos una imagen de sustracción de la mama derecha, donde se delimita perfectamente las lesiones que habían sido identificadas. Y pues, dada esta imagen y la característica del contraste, se pueden hacer curvas de perfusión. Y esas curvas, pues en este caso yo diría que es una curva en meseta, una curva indeterminada. ¿Cuál es la posibilidad, Mari? ¿Cuál es el porcentaje esperado en una curva indeterminada de ser maligna, Mari? Es cercano al 50%, doctora. Perfecto. Entonces tenemos morfología sin duda maligna, tenemos la restricción en la difusión, tenemos perfusión también que es sospechosa de malignidad, así que nos ayudó la resonancia a ver que no solo era un foco, sino son dos focos y uno de ellos muy cercano a la areola y el pezón. Por todo esto ya puedes concluir o seguimos concluyendo con el BIRAT-5, ¿no? Sí, doctora, Y en definitiva. posteriormente a ello, ¿cuál es la recomendación, Mari? Pues el BIRAT-5 recomienda la prueba histopatológica, doctora, para determinar la estirpe e indicar el tratamiento. Bueno, cada vez en estas lesiones, si recuerdan al principio de este caso, es una mujer asintomática, es no palpable y cada vez, gracias a la mastografía diagnóstica o de tamizaje, encontramos lesiones no palpables que ameritan biopsias. Y en Estados Unidos se menciona que la mayoría de las masas que se encuentran en una mastografía son llevadas a un método de imagen para guiar la biopsia y el más simple y el más noble y más tolerado por una paciente es con guía ultrasonográfica y es mucho menos costoso y como saben no tiene radiación. Y aquí tenemos la posibilidad de tener y mantener la visión de la aguja en tiempo real dentro de la lesión para la toma de de varias muestras que depende de nuestro diálogo con el patólogo en cuántas sean las que le debemos enviar. Y aquí tenemos otra toma y otra toma más. Bueno, nosotros tomamos entre 6 y 8, generalmente 8 muestras, y no debe de faltar al finalizar el procedimiento la colocación de un clip. Muchas veces son lesiones pequeñitas que las perdemos y si no existiera este clip para la cirugía o el tratamiento, pues sería un problema. Y si fuera una lesión benigna, también permite la vigilancia de esta paciente a través del tiempo. Entonces, aquí también se ve el clip en la posición nuevamente cráneo caudal y lateral. Con todo esto, el reporte histológico de esta paciente es un carcinoma lobulillar infiltrante con patrón clásico y lobular grado 2, moderadamente diferenciado, 3 más 2 más 1. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, vean que tiene receptores de estrógenos positivos en un alto porcentaje, también de progesterona, aunque estos están positivos, pero no en el porcentaje de los estrógenos. Aquí solo fue un 5% y tiene un HER2 negativo. Así que esto no está tan tranquilo con esta variante, con este subtipo de cáncer de mama, y la duplicación de las células es del 8%, que es lo que mide el Ki67. Posteriormente, la paciente ya finalmente con todo esto decide no solo hacer mastectomía del lado derecho, sino una mastectomía bilateral, y su médico tratante decidió la preservación del complejo areola y pezón, pero del lado izquierdo, ya que era el lado sano, y con reconstrucción, como veremos en un momentito, se le hace ganglio centinela. ¿Se acuerdan que no veíamos ganglios en las imágenes que describió la doctora? Solamente del lado izquierdo de aspecto benigno, y en el caso del ganglio centinela fue negativo. Se reconstruye con implantes y le están administrando antiestrógenos a esta paciente. Estas son las proyecciones últimas de la señora.
donde se colocaron unos implantes de silicón de localización subpectoral y el oncólogo decidió hacer biopsias de los dos lados en el momento que hizo el ganglio centinela del lado derecho, también hizo del lado izquierdo. Así que bueno, esto fue un final feliz de una lesión no palpable, donde la paciente tiene prácticamente una vida adecuada y con una calidad de vida buena. Gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas, Nadia, si hubiera por el público. En este momento todavía no hay comentarios, doctora. Si gusta, damos un par de minutos por si quisieran tener algún comentario. Y bueno, esperamos unos minutitos. Una pregunta a Mari. El carcinoma más frecuente sabemos que es el carcinoma ductal infiltrante en un 90% de los casos y el carcinoma lobulillar, ¿qué tan frecuente es en relación a otros subtipos y qué comportamiento tiene? El carcinoma lobulillar, doctora, es el segundo en frecuencia, de hecho, se da entre la cuarta y quinta década de la vida y pues su característicamente puede llegar a ser multifocal, como lo vimos en el caso de la paciente. Otro punto muy importante es nuestro coco, el carcinoma lobulillar, porque puede presentarse con sutiles signos como una asimetría en la densidad, como una casi no da calcificaciones, entonces nos dificulta esta visibilidad, se asocia a terapia hormonal de reemplazo y no tenemos que olvidar que un 30 o un 40% puede tener bilateralidad. Así que yo creo que esta señora hizo bien en hacer una mastectomía de los dos lados y quedar curada de este tumor lobulillar del lado derecho. ¿Tú quisieras hacer alguna pregunta, Nadia o Mari? Yo creo que un comentario, doctora. La resonancia pues, nos aportó una valiosa información. A veces es difícil indicar la resonancia sin un diagnóstico histológico, ¿no? Como que muchas veces primero se desea saber un diagnóstico histológico antes de realizar la resonancia, pero para nosotros como radiólogos sí consideramos que es prudente hacerlo antes de la biopsia porque muchas veces puede haber cambios post-biopsia, ¿no? Si se forma un pequeño hematoma o hay inflamación, eso puede también hacernos dudar respecto a los hallazgos, pero como usted lo dijo, pues esta paciente salió ganando, es la segunda lesión que estaba muy cercana al pezón, como lo habíamos comentado, pues le ayudó mucho al médico tratante a tomar esas decisiones, ¿no? De tratamiento. Realmente yo quiero recalcar que es un muy buen comentario de Nadia, que muchas veces colocamos en el sitio de la cicatriz de la biopsia una marca y quieren ver multicentricidad, o sea, si hay otro foco a más de 4 centímetros o en otro cuadrante, pero muchas veces nos puede dar falsas positivas si se hace antes. Entonces, yo creo que hay que partir pues de la preferencia del médico y de la paciente, si quiere conservar o no la mama, y de acuerdo a eso, los estudios funcionales toman un papel muy importante. Así que muy buen comentario, Nadia, ¿no? Gracias, doctora. La doctora Daniela Belmont pregunta, si la paciente no hubiera tenido la posibilidad de ir a resonancia magnética, ¿hubieran recomendado algún otro método o simplemente biopsia por la información de los estudios? Nos hubiéramos quedado cortas, doctora, hubiéramos dicho que era una lesión única y la señora se hace cirugía conservadora, no sé si le iba el oncólogo a conservar su areola y pezón y a lo mejor, no sé, la recidiva sería mucho más frecuente si no hubieran tenido este conocimiento previo. No sé, Nadia, si quieres redondear ahí también. Hay otros métodos, por supuesto, la medicina nuclear, que también es otro estudio funcional, pero la resonancia no tiene radiación, es un estudio pues costoso, sí, costoso, pero que tiene una gran sensibilidad y especificidad si utilizamos todas estas técnicas y si quieren conservar la mama, yo creo que hay que utilizar estos métodos para disminuir las recidivas y más en el lobulillar,
más en este tumor que es nuestro coco y que, como dijimos, puede tener multicentricidad o multifocalidad y bilateralidad. No sé si redondeas, Nadia. Básicamente lo que usted dijo, doctora, si no hay oportunidad de hacer un estudio funcional, pues sí tomar decisiones terapéuticas diferentes, ¿no? El médico tratante, sabiendo que es un lobulillar que se asocia más frecuentemente a multifocalidad o multicentricidad, pues no pensar en una cirugía conservadora, si es el caso, o definitivamente sí hacer un estudio si la paciente desea conservar la mama. Yo creo que en sí no hay otra opción. Eh, la doctora, perdón, doctora, dígame usted. Si regresamos, híjole, pues el otro foquito debería de andar por acá y realmente no lo vemos. La verdad es que no lo hubiéramos visto. Realmente, como decía la doctora Mari, pues es un tejido fibroglandular, pero bueno, hay otras áreas, ¿no? Que se pueden parecer incluso a la tumoración, pero siempre el chiste es ver comparativamente, comparar obviamente con estudios anteriores, pero sí estaba muy difícil el diagnóstico. Perdón, Nadia. Sí, doctora, nada más agregar que la doctora Adriana Jofre nos pregunta, ¿se hizo segunda revisión por ecografía después de la segunda lesión en resonancia? No hicimos en este caso, Adriana, gusto en saludarte, no hicimos la segunda revisión, la paciente ya tenía determinado que iba a ser una mastectomía. Ok, doctora. El doctor Jorge Raúl Varela, perdón, le pregunta hasta qué edad es útil la mastografía periódica. Bueno, esto es un poquito controvertido, pero sigue siendo el tumor más frecuente en la mujer mundialmente. Y desafortunadamente en países como el nuestro, donde no contamos con toda la tecnología en nuestros hospitales públicos y no hay los programas de tamizaje adecuados y no hay el dinero, ni los recursos, ni los radiólogos, pues le dicen a las pacientes, ya después de los 60 o 65 usted no la haga. Si vamos a una comunidad americana donde hay mujeres jubiladas, donde están cuidadas, ellos siguen haciendo mastografía hasta los 85 años de edad y siguen encontrando cánceres pequeños. Y esto pasa también con países desarrollados de Europa, donde siguen encontrando lesiones muy tempranas y son mujeres de mucho mayor edad. En México tenemos la problemática, además, de que se presentan los cánceres más jóvenes que en la población americana o en los países europeos. Y desafortunadamente también la mama es heterogéneamente densa o extremadamente densa. Entonces, ortodoxamente sería hasta los 85 años. Pero bueno, aquí hay que sopesar riesgos, beneficios, costos, y a lo mejor en la mujer posclimatérica que no está en tratamiento hormonal, pues espaciarla a año y medio, 2 años, pero la mujer entre 40 y 49 años, donde sabemos que todo es más rápido, más agresivo por la actividad hormonal, pues sí ser muy enfáticos en la mastografía anual, que además no nos da tiempo de alcanzar una lesión temprana a 2 o 3 años. No sé si quieran redondear, doctoras. No, doctora. Somos defensoras de método. Gracias. En una última pregunta, doctora, el doctor Carlos Parra, ya hemos comentado algo, pero no sé si usted quiere agregar algo más. Dice, ¿por qué no hacer la resonancia después de la biopsia del lobulillar? Ya que es más multicéntrico que el ductal y sabiendo el subtipo, entonces sí justificar la resonancia. Bueno, sí, doctora, a lo mejor los hospitales públicos se permite esto, pero nosotros en nuestro reporte en el medio privado es como difícil, ¿no? Decir por esta variedad histológica hacerlo, pero sí recomendamos a criterio de médico tratante, con todo su historial, ver la necesidad de un estudio funcional. Y está, creo yo, en manos de ustedes esta decisión. No sé si quieran agregar, doctoras. No, doctora. Bueno, yo quisiera agregar algo más.
Afortunadamente, en el medio donde nos desarrollamos, contamos con la tecnología de punta. No solo tenemos resonancia, tenemos mastografía por emisión de positrones, pero hay que valorar que la resonancia no tiene radiación, que si son lesiones posteriores va a ser mejor la resonancia que el PEM o la mastografía por emisión de positrones, ya que muchas veces nos queda lejos la parte posterior en la parte técnica de la adquisición del PEM, pero empezamos por la resonancia. Pero si es una mujer claustrofóbica, si es una mujer intolerante al gadolinio, o bien prefiere estar sentada porque no puede estar 35 minutos boca abajo, pues tenemos la opción de que está sentadita con medicina nuclear, pero tiene radiación, que solo se inmoviliza la mama y tiene una alta especificidad la mastografía por emisión de positrones. Sensibilidad van casi a la par. Pues muy bien, le sacamos buen jugo a este caso. Gracias por tantas preguntas. Muy bien, continuamos con el caso 2, que voy a presentar a continuación. Es una paciente de 48 años de edad como antecedente heredofamiliar, media hermana con cáncer de mama. Ella no tenía antecedentes personales patológicos y tuvo 2 embarazos y tuvo lactancia también. Su motivo de envío era detección únicamente. En estas primeras imágenes de mastografía digital son proyecciones craniocaudales, donde observamos tejido fibroglandular disperso, podríamos decir que un poco en mayor cantidad en el lado derecho. La doctora Mare ya nos comentó los parámetros de control de calidad, por lo que tenemos un adecuado posicionamiento. Las proyecciones oblicuas, también observamos este tejido disperso, sin algún hallazgo relevante como nódulo o distorsión o asimetría. Hay algunas calcificaciones puntiformes aisladas, y las oblicuas pues también nos permite valorar las regiones axilares, ¿no? Donde los ganglios conservan la morfología ovoidea o reniforme con un centro de menor densidad que representa grasa. Bueno, todos los radiólogos que hacemos mama es muy importante valorar la mastografía, ¿no? De lejos como de cerca, pero de cerca hablamos de usar una lupa, ¿no? Anteriormente siempre teníamos a la mano nuestra lupa, ahora con los monitores actuales, pues todas las herramientas vienen ya integradas al monitor, lo que nos ha facilitado un poquito el trabajo. Y en el caso de esta paciente, pues tenemos en la región retroareolar izquierda calcificaciones agrupadas, muy chiquitas, que en la siguiente magnificación de ese cono de compresión, pues observamos cómo están 2 grupos de calcificaciones, podríamos decir que siguen el trayecto de un conducto. El ultrasonido nos ayudó a aportar si existía alguna masa asociada a estos conductos. Sin embargo, pues el ultrasonido fue negativo, no se observó ningún tipo de nódulo sólido o líquido. Y bueno, con estos hallazgos, ¿qué categoría piensan que pudiera darse a este estudio? Mientras se animan los doctores a contestar qué clasificación le darían, yo quisiera agregar que es bien importante que haya criterio de estos estudios. Nosotros tenemos y sacrificamos a una persona en el criterio, pero no se va sin que sea vista por una radióloga, y muchas veces el regreso de un paciente a tomar proyecciones extras, pues les causa mucho más angustia. Así que el criterio de que alguien esté atrás de ver posicionamiento y estos hallazgos y pedir proyecciones complementarias. Hay que recordar que en los programas de tamizaje solamente se encuentran se hacen 4 proyecciones, craneocaudales y medio laterales oblicuas, y se va a la paciente. Nosotros, como no tenemos un programa de tamizaje como tal, hacemos mastografía diagnóstica. Vienen enviadas por ustedes para detección o tienen algún síntoma o signo, o como en este caso, solo era chequeo. Si aquí se va la paciente sin un radiólogo atrás, no hubiera pedido esta magnificación de las calcificaciones del lado izquierdo. Así que ahí tiene que estar el trabajo del que está en criterio. Es bien importante
para que se vaya la paciente con todas las proyecciones necesarias y esa es la mastografía diagnóstica. ¿Hay alguna respuesta por parte del público? Aún no, doctora, pero bueno, comentamos que las calcificaciones agrupadas entran dentro de la categoría 4, 4B en este caso. Y bueno, al tratarse de calcificaciones, el método ideal para su estudio histológico sería una biopsia estereotáxica, porque confirmamos por ultrasonido que no había un nódulo, ¿no? Aunque por mastografía era sospechoso de que no hubiera nada más, ¿no? Pero sí es importante corroborar esto. Y algo muy importante, Nadia, la comparación con los estudios anteriores. La verdad es que la utilidad es en el momento que están haciéndose una mastografía. En sus oficinas no sirven los estudios. Es ahí donde, si estas calcificaciones ya estaban desde el 2015 y son actuales esta mastografía, bueno, pues esto llama la atención. Y si esto no ha cambiado, bueno, nos va a tranquilizar, pero realmente juega un papel importantísimo la comparación. ¿Y por qué, Nadia? Aquí yo te pregunto a ti, ¿por qué no dirías un BIRAT 3? Seguimiento, probablemente bueno, menos del 2% de malo. ¿Qué tomamos en cuenta? Pues tomamos la distribución y la forma, ¿no? Son dos parámetros importantes y bueno, vemos la forma de las calcificaciones que son de diferente tamaño y densidad, ¿no? Y yo pienso que siguen un trayecto lineal hacia el conducto. Ahora, realmente no son polimorfas, aunque tienen variaciones en su tamaño, no son tan polimorfas. Se supone que los calcios, entre más agresivo es una lesión intraductal, más polimorfismo, diferente forma, tamaño, densidad, ¿no? Si son bien diferenciados, esto cuenta mucho para que sean similares los calcios. Pero aquí un punto muy importante, además de lo que decía la doctora, es la unilateralidad, ¿no? Si estos calcios los viéramos en su cuadrante también superexterno derecho, bueno, nos quedaríamos más tranquilos y los americanos dicen es benigno. Nosotros tenemos miedo de decir es benigno absoluto si no tenemos ningún estudio anterior. Preferimos que esta paciente cumpla con todos los criterios del BIRAT 3 y se vigile, porque no tan infrecuentemente puede coexistir los cambios fibroquísticos con una lesión in situ. Ok, doctora. Si quieres seguir tu presentación, Como mencionábamos, para el diagnóstico histológico de esta paciente que es necesario, la biopsia ideal es una biopsia estereotáxica. Y también ese es el motivo, ¿no? de estos hallazgos tan finos. Yo considero que ya es muy poco, ante estas características ya no es tan válido darla de 3, porque tenemos a la mano estas biopsias que son de mínima invasión, que no dejan cicatriz grande, es una cicatriz muy chiquita, está a la mano tomar la biopsia, ¿no? En esta paciente se hicieron dos muestreos, ¿no? Tenemos dos grupos de calcificaciones, uno que está más cerca al pezón, que está señalando con el cursor, y el que está un poquito atrás, ¿no? O posterior, pero pues están exactamente en la región retroareolar. Entonces, en las imágenes de abajo vemos la localización antes de la toma del primer grupo. y aquí quiero agregar, Nadia, que bueno, estas placas en la actualidad con la mesa prona que tenemos se pueden obviar y por eso radiamos también menos a la paciente. Esta mesa es del 2007 cuando empezamos a hacer estereotaxia y entonces tomábamos las placas a más 15 y menos 15 grados para la ubicación y aquí tendrían que estar en la punta de la aguja las calcificaciones y cuando ya se disparó tienen que estar en la ranura, ¿no? En este caso, Nadia, yo te podría preguntar, cuando tú planeas este tipo de biopsia y con el paciente lo platicamos por costos y por toda la logística, si tenemos una lesión aparentemente multifocal, porque está a menos de 4 centímetros, está en el mismo cuadrante, ¿tendrías que cambiar aguja para llevar a cabo el procedimiento o no? Pues idealmente sí
sí se debería de cambiar material, pero sabemos que estos procedimientos son costosos. En esta paciente en específico, pues es el mismo cuadrante, está muy cerca a esa lesión, no se considera necesario, pero sí es importante, si estuviera más de 5 centímetros o diferente cuadrante, sí es necesario cambiar el material. Perfecto. Muy bien. Tenemos las imágenes después del primer muestreo y en la imagen de su izquierda está el clip de titanio, que es un clip metálico, que es ese tubito que se ve ahí, brillante, y el segundo grupo, del cual también se realizó un muestreo, y en la imagen final vemos que no, pues ya no aparentemente tomamos un adecuado muestreo, no se observan calcificaciones residuales, pero es importante aún así tomar radiografía de los fragmentos para validar que obtuvimos estas calcificaciones, donde tenemos las imágenes de los fragmentos tanto de la primera como de la segunda muestra. Y en estas ampliaciones que van a aparecer a continuación, los van a poder ver mejor. Realmente el muestreo es muy generoso, puede ser de 9, de 8 pulgadas la aguja y permite tener muy generosa el muestreo. Nada más para agregar, pues es importante, ¿no? Mandar esta radiografía a nuestro patólogo o patóloga para que él tenga la certeza de que nosotros obtuvimos ese material deseado, ¿no? Y tener una adecuada comunicación respecto a esta paciente. Y bueno, el resultado de esta biopsia de la primera muestra fue un carcinoma ductal in situ de grado intermedio con patrón sólido, necrosis y microcalcificaciones. Y la segunda muestra, que era la que estaba posterior, también se encontró carcinoma ductal infiltrante de 1.5 milímetros, moderadamente diferenciado y bueno, carcinoma ductal in situ, con receptores de estrógenos en un 30% y pues con los el HER2 positivo, perdón. Realmente, Nadia, yo quisiera interrumpirte aquí. Fue una sorpresa que fuera un carcinoma de conductos infiltrante, ¿no? Sabemos que las lesiones in situ, el 90% pueden tener calcios, pero a mí me sorprende con estos calcios tan poco polimorfos y que nos estén diciendo un carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Entonces, realmente sí, no era esperado, ¿no? Sabemos que esta variedad histológica se presenta con un nódulo especulado, pero no es lo frecuente que se presente con calcios, ¿no? Sí, pues realmente sí fue como muy inicial, ¿no? Fue muy inicial, era un tamaño muy chiquitito de 1,5 milímetros, entonces pues sí, todo muy bien para la paciente. Bueno, esta paciente fue tratada mediante mastectomía izquierda, sin preservación de complejo areola-pezón y reconstrucción con implante, así como reducción mamaria derecha. El ganglio centinela fue negativo. Muy bien. Y bueno, tenemos imágenes de seguimiento. A esta paciente ya la conocemos de hace 5 años. Ya podemos ver las imágenes de mastografía ya de la mama tratada, poscirugía. Recordemos que fue mastectomía sin preservación de complejo areola-pezón y colocación de implante, el cual es subpectoral. Sin embargo, nos llama la atención que tiene lobulaciones, que sus contornos están muy lobulados. Eso nos llamó la atención y en la mama derecha observamos los cambios secundarios a la reducción, ¿no? Con la situación no anatómica del pezón, áreas de distorsión y calcificaciones por necrosis grasa. Entonces, esta paciente pues ya teníamos vigilándola post-tratamiento. Se sugirió hacer una resonancia como parte de valoración del implante para saber, perdón, me salté el ultrasonido, donde este hallazgo pues se vuelve sospechoso, ¿no? De lo que decíamos en la proyección oblicua, y pues en base a esto se sugirió hacer resonancia magnética. Realmente aquí el agujero negro que nos da el implante debe ser un agujero negro. Y entonces aquí el agujero negro que empieza aquí y termina acá, esto es la piel, la grasa subcutánea y el tejido mamario propiamente dicho, y realmente está perdido, está lleno de septos internos y como decía la doctora Nadia, hemos aprendido a ver las rupturas dentro de la cápsula que habitualmente no tienen grandes hallazgos en la mastografía, pero en ocasiones la deformidad del implante, ¿no? Se extiende hacia la cola de la mama, puede ser un dato morfológico que nos ayude.
Sabemos que la contractura capsular es lo más frecuente, más del 40% de las pacientes, pero seguramente en la comparación no veíamos estos hallazgos y hizo la sospecha, aunado que la sensibilidad del ultrasonido puede ser hasta del 50% y sí nos ayuda a valorar los agujeros negros. Se hizo la resonancia, esto es muy reciente, ¿no, Nadia? Sí, es muy reciente, es de la semana anterior, y tenemos imágenes axiales de resonancia magnética. La primera es una secuencia especial para valorar silicón y la segunda es un T2 con supresión grasa, que son muy parecidas. Sin embargo, en la primera nos ayuda a suprimir el agua que vemos alrededor del implante, que es muy poco líquido alrededor del implante. Y internamente, por comentarlo de esta manera, observamos pliegues y el signo de la cerradura, que es como un ojito que estamos señalando ahí, que es un signo muy temprano de ruptura intracapsular por resonancia magnética. Entonces se confirma los hallazgos que sospechábamos, ¿no? Tanto por mastografía como por ultrasonido. Y la siguiente imagen es... No, Nadia, realmente es una indicación de la resonancia valorar la ruptura intra. La ruptura fuera de la cápsula, pues es muy fácil de ver mastográfica y por ultrasonido, pero para ruptura intracapsular sí es importante la resonancia magnética. Perdón. Nada más para confirmar que es un corte sagital del implante, y ahí mismo también vemos el signo de la cerradura con el pliegue, ¿no? Parte del pliegue, ¿verdad? Sí, Y es no parte del pliegue. Ahí está. puede ser de la ruptura intracapsular. Sí, ahí está. Y Y cuando hay la supresión de agua, bueno, nos permite ver que no es una ruptura, sino que simplemente es un pequeño seroma, ¿no? ¿Estés así bien? es, doctora. Muy bien. Eso nos ayuda a diferenciar. Bueno, vamos a dar unos minutos para ver si hay algún comentario de este caso. ¿A usted le gustaría agregar algo, doctora? Pues no, ya intervine mucho. Bueno, pues quizás decirles que desde 1944 Le Bon describió las calcificaciones como un signo de malignidad y esto permanece hasta el momento actual. Y gracias a la mastografía se empezaron a ver calcificaciones en los 60 y la mastografía digital los muestra mejor, nos da un plus que la mastografía análoga. Y muchas veces si la mastografía es digitalizada con todos los artificios que pueden algunas tener, puede dificultar esta visión. Pero hay trabajos donde se dice que la mastografía digital ha contribuido a ver muchísimo mejor calcificaciones y son cánceres en etapa muy temprana, ¿no? Sí, doctora. Pues no, de este caso no hay preguntas. Pues únicamente mencionar que este es el verdadero fin de la mastografía de detección, ¿no? Una paciente asintomática que acude a su chequeo y encontrar así los casos tan chiquitos, ¿no? Muy bien. Bueno, nuestro siguiente caso es una paciente de 63 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares de importancia, pero patológicos. Ella tuvo CA in situ bilateral, que fue tratado mediante cirugía conservadora y radioterapia en el 2007, y se colocaron implantes. Ella iba a su vigilancia anual. Tenemos las proyecciones de mastografía digital con mínima compresión que nos ayudan a valorar los implantes de ambas mamas. Como mencionamos en su historia, ya observamos cambios quirúrgicos, ¿no? La colocación de los implantes de silicón subpectorales y en ambos cuadrantes superoexternos, datos de cambios fibrocicatriciales, más aparentes en el lado izquierdo, donde hay calcificaciones gruesas por necrosis grasa. Es importante en las pacientes que tienen implantes, sean o no operadas de cáncer, solamente con fines estéticos, las proyecciones de ECLO, ¿no? Que son desplazando los implantes. Esto nos permite valorar mejor el tejido glandular propiamente, que este es su objetivo, y
observamos nuevamente estos cambios en estas proyecciones, los cambios postquirúrgicos bilaterales. Nosotros en el centro, como parte de este estudio de estas pacientes, siempre realizamos ampliaciones del área de cicatriz quirúrgica, porque es el sitio que más frecuentemente, si hubiera una recidiva, es en el sitio en que más frecuentemente se va a presentar. Entonces, eso es parte del protocolo de estudio que nosotros hacemos ya de manera rutinaria a las pacientes que tienen cirugía conservadora, como en esta paciente que se tomaron ambas proyecciones magnificadas del área de cicatriz quirúrgica. Y como en los casos anteriores la doctora nos ha mencionado la importancia de tener estudios previos, eso es muy valioso para nosotros para detectar cambios muy pequeños que a veces es difícil de primera intención encontrarlos, como en la siguiente imagen, donde comparamos el estudio de 2019 con el 2018 y en el lado derecho, en el área de cicatriz quirúrgica, observamos nuevas calcificaciones agrupadas. La verdad es que son muy finas, no tienen una alta densidad, sin embargo, no se veían en el estudio anterior y en esta ampliación de ese cono las podemos observar mejor. Entonces, pues esto ya nos hace sospechar, ¿no? De este hallazgo a la paciente, ya tenía más de 10 años de tratada, es difícil que una necrosis grasa aparezca tan tardíamente, ¿no? Y bueno, las calcificaciones son polimorfas, ¿no, Nadia? Aquí sí hay punto y raya, aquí hay una comita, y realmente, pues es sorprendente este caso, ¿no? Ya operada de los dos lados y nuevas calcificaciones, ¿no? Aquí tú pedirías, yo te preguntaría, una resonancia magnética, ¿te sería útil? Para calcificaciones, no lo sé. Para esta paciente en específico, no lo sé, sobre todo por el historial que tiene, ¿no? Eh, Tal vez sería valiosa, pero híjole, también en la resonancia de las calcificaciones muchas veces no encontramos más datos. Sí, realmente nos da miedo pedir un estudio funcional para calcios. Sabemos que lesiones de bajo grado pueden no captar y se puede ir un diagnóstico como en esta paciente, ¿no? Entonces preferimos que el costo de una biopsia estereotáxica es alto, preferimos que la inversión sea en una correlación histológica, ¿no? Quise preguntarte, aunque se habla de reforzamientos ductales, segmentarios, lobulares, etcétera, pero bueno, nos hemos llevado sorpresas que son calcificaciones pleomorfas y no hay ninguna captación, ¿no? Sí, doctor, es correcto. Y bueno, como vimos en el caso anterior, pues definitivamente, como parte del complemento antes de eso, el ultrasonido, siempre hacemos revisión también de las cadenas ganglionares y en este caso pues también valoración de la integridad del implante, el cual fue negativo. Y bueno, aquí yo aprovecho para decir que este agujero negro, pues está medio negro, pero de aquí a acá es la reverberancia normal del choque del sonido y tenemos que ver la parte anterior, esta es la cápsula del implante, y tenemos que ver la cara posterior del mismo. Y aquí estaría la piel, la grasa subcutánea y pues un pedacito de tejido mamario, ¿no? Y como decía la doctora Nadia, siempre hacemos las regiones linfoproliferativas con la sensibilidad que pueda tener el ultrasonido, pero nos permite detectar en algunos casos ganglios anormales. Axila, infra, supra, clavicular y paraexternal, ¿no? La mama izquierda, donde recordemos que tenía una calcificación gruesa en el lado izquierdo, entonces es esta imagen que se ve ovoidea, ecogénica y con una sombra acústica posterior por el calcio, ¿no? Por la calcificación tan grande que era. Ese era el único hallazgo. Y el implante pues con las mismas características que la doctora Lara ya nos describió en la anterior diapositiva. Moraleja, pues no todas las sombras sónicas son malas y ni todas las masas heterogéneas son malas, ni la vascularidad es totalmente mala. Esto es una calcificación gruesa distrófica y en cambio si viéramos solo la imagen por ultrasonido podríamos pensar en otra etiología, ¿no? Así es. Con todo esto, Nadia. Pues tenemos calcificaciones nuevas, ¿no? Nuevas calcificaciones, es un BIRATS 4B.
Y bueno, también es el método ideal para el diagnóstico histológico de calcificaciones es la biopsia estereotáxica, la cual podemos hacer también con toda seguridad en pacientes que tienen implantes, porque se usa la misma técnica que en la mastografía. Se desplaza el implante con la técnica Eklund y podemos dar esa seguridad de no dañar el implante. La imagen postbiopsia, observamos un pequeño hematoma adyacente, hematoma adyacente al sitio de la biopsia y el clip metálico. La radiografía de los fragmentos también nos corrobora la presencia de calcificaciones. Y el diagnóstico histológico fue un carcinoma ductal in situ de grado intermedio con necrosis, patrón sólido y cribiforme. Y la paciente fue tratada mediante mastectomía bilateral en el lado derecho, además con colgajo de dorsal ancho y nuevamente implantes. Muy bien. Dejamos un tiempito para preguntas de este caso. Así es, doctora, vamos a dar unos minutitos. Una interrogante que nosotros teníamos en este caso y que lo discutimos antes de presentarlos a ustedes. Esta paciente tenía CA ductal in situ bilateral. Bueno, el antecedente de CA in situ bilateral que fue tratado, pero ya tenía más de 10 años de vigilancia. Y la pregunta que teníamos nosotros y que ahora ojalá que algún clínico nos ayude es si se considera recidiva a pesar de que ya pasó más de 5 años, ¿no? Comentando nosotros, pues es el mismo tipo histológico, podríamos pensar que sí, ¿no? Y lo que hemos buscado es que si es el mismo tipo histológico, sí se considera como recidiva, pero ojalá que nos puedan apoyar con esta interrogante. Muy buena pregunta, Nadia. Si alguien nos apoya. Vamos a ver, doctora. La doctora Fernández Vélez nos pregunta, ¿qué distancia entre las lesiones y el implante debe ser la mínima para ser candidata a biopsia? No sé si quieres responder, Nadia, pero toda la más posible, doctora. Buscar otras vías para no tenerlo tan cercano. Afortunadamente nunca hemos tenido problema, pero ojalá que cuando menos fuera 1 centímetro, ¿no? No sé qué apoyes en tu respuesta, Nadia. Pues sí, por lo menos 1 centímetro. La verdad es que sí hemos hecho como la anterior, yo creo que era mucho menos de 1 centímetro, sí hemos quedado muy cerca al implante en realidad, pero tenemos que considerar el corte de la aguja, ¿no? Que es succiona, entonces sí tenemos que dejar una distancia adecuada para no dañar el implante. Muy bien. Si no hay preguntas. Parece que ya hay una pregunta, doctora. El doctor Carlos Parra nos dice, es otro primario, dado que es un in situ. El criterio que se toma para determinar un nuevo tumor distinto al original. Pero el inicial había sido también, Bueno, ¿verdad? sí, es que es lo mismo. Bueno, muchísimas gracias Ajá. por su respuesta. Y me indica si seguimos, Nadia. Seguimos, doctora. Bueno, el siguiente caso lo voy a presentar yo y es una paciente de 77 años que no tiene antecedentes heredofamiliares para cáncer de mama. Ella tuvo 3 hijos y tiene antecedente personal de cáncer de mama en el 2000, tratada mediante cirugía conservadora y radioterapia, y viene a su revisión, a su estudio de control. Y esta es la mastografía digital, proyecciones craneocaudales y medio laterales.
pero voy a regresarme y le voy a pedir a la doctora Mari Arévalo que si nos hace favor de describir. Sí, doctora, es notable una simetría en ambas mamas. Podemos ver que la mama que ya ha sido tratada muestra menor volumen en relación a la contralateral y hacia el cuadrante externo podemos denotar también que hay engrosamiento de la piel y asociado a estos cambios postquirúrgicos. Llama la atención también que se trata que, bueno, lo podemos corroborar estos hallazgos en las proyecciones medio oblicuolaterales y pues aquí también se nos permite valorar ganglios. Vemos que hay ganglios axilares, existen de predominio izquierdo, pero tienen esta morfología ovoidea característica de benignidad. Se trata esta paciente de un tejido fibroglandular, como ya hemos visto en los casos anteriores, y pues me atrevería a decir que veo una asimetría o una imagen nodular en este caso, pero la veo en la mama izquierda hacia el cuadrante inferointerno. Es una imagen que tiene mayor densidad al tejido y pues que tiene bordes irregulares. Muy bien. Aquí yo quisiera preguntarte, Mari, hay diversos tipos de asimetrías. Hay asimetría global, que es como la que estamos viendo en la mama izquierda por la cirugía conservadora del lado derecho. No es fisiológica, habitualmente es fisiológica que sea más grande la mama izquierda por razones de irrigación, pero bueno, aquí es posquirúrgica. Hay asimetría solita, que es la que vemos solo en una proyección, y hay asimetría focal. ¿Qué quiere decir? Que la vemos en dos placas. Y esto es bien importante porque las asimetrías focales tienen mayor posibilidad de ser una lesión no buena. Esta asimetría, Mari, ¿qué tiene calcios, no tiene calcios? ¿Qué características tiene además de los contornos no bien definidos? Pues o la característica sería también su densidad y la verdad es que no veo como tal calcios dentro de la lesión, doctora, sino veo calcios en realidad en la mama de aspecto benigno, unas calcificaciones ovoideas en la mama derecha y algunos puntiformes, sí. Entonces, esta masa es heterogénea, no está tan densa, la verdad, como ya mencionaste, y sus contornos son mal definidos. Esta paciente, como tenía cirugía conservadora, también recibió radioterapia y los cambios de radioterapia pueden verse con engrosamiento discreto de la piel en el lado derecho, pero depende del tiempo en que veamos a la paciente. En forma inmediata, la radioterapia son muy importantes y estoy debe de ir disminuyendo. Con estos hallazgos, Mari, ¿qué seguiría en nuestra secuencia de estudio de la paciente? Pues en definitiva debería realizarse un ultrasonido, doctora, y pues enfocar sobre todo el ultrasonido en la búsqueda de esa simetría. ¿Ok? Ultrasonido, Mari. Y pues aquí tenemos los cambios postquirúrgicos a nivel de la cola de la mama derecha, que ya los habíamos visto en la mastografía. Cabe recalcar que aquí el protocolo del centro siempre evalúa cadenas ganglionares, tanto de la axila, infraclavicular y supraclavicular, donde no vemos alguna linfadenopatía o algo característico, al igual que a nivel paraesternal derecho. Y pues esperaría ver las imágenes de la mama izquierda, doctora. Y pues allí vemos que la simetría se correlaciona en este caso con un nódulo que tiene bordes lobulados, es predominantemente hipoecoico y pues en este caso al aplicar el modo Doppler podemos ver que sí tiene vascularidad hacia su periferia. Y pues podemos tener también aquí otro hallazgo que no lo vimos en realidad muy bien por la mastografía, que me atrevo a decir que en el radio de la C, línea B y C, pues se tratarían de imágenes quísticas en realidad. Ok. Un quiste puede ser complicado porque tiene estos ecos internos, está lobulado, pero no nos preocupa esta imagen en principio. Con todo esto, Mari, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, aquí siempre es una gran ayuda que cuando tenemos estos hallazgos correlacionemos mastografía con ultrasonido. El ultrasonido es acostado boca arriba, la mastografía es de pie, la mama se mueve, el tejido mamario,
Entonces colocamos una marca metálica conseguida en la ferretería, un balín, y podemos poner la marquita y saber si esa marquita cae en el sitio que estamos viendo en la mastografía de duda. Aquí ya se hizo una proyección craneocaudal estirando muchísimo más el tejido mamario y es bajo en densidad, no tiene calcios, aquí lo puedes corroborar, Mari, y sí nos ayuda el balincito en saber que estamos en ese sitio. Con todo esto, ¿qué propondrías en tu clasificación? Pues yo la verdad no me quedaría tranquila. Si bien el ultrasonido no da una imagen de bordes esplados, la mastografía sí es muy característica, la paciente tiene el antecedente y pues vemos una imagen de hecho que es heterogénea, los bordes lobulados. Yo me atrevería a decir que sería un BIRATS 4, doctora, y yo creo que el riesgo es superior al 50%, entonces no sé si correspondería a un BIRATS 4C. Bien, Mari, está bien, válido. 4 es biopsia. Tenemos duda y quiere decir biopsia, ¿no? Entonces, está muy bien. Esta señora, su médico tratante, solicitó un estudio funcional. Aquí tenemos la mastografía por emisión de positrones, que tiene la bondad de que nos muestra las mismas imágenes, proyecciones craneocaudales y proyecciones mediolaterales oblicuas. Espero que no esté ningún médico nuclear aquí, le ponemos rojito para que no sea tan fea la imagen. Y vemos aquí el nódulo pegado al músculo pectoral mayor en el cuadrante inferointerno, tercio posterior, y la medición entre el fondo y la medición de la lesión tiene un LTV alto. Esta ecuación no debe de exceder del 2.5 y esta es una medición cuantitativa. Y cualitativa es que no vemos esa imagen en el lado contralateral, sino solamente vemos los cambios postquirúrgicos sin ninguna captación anormal. Con este LTV, que es muy sospechoso de una gran actividad metabólica. Entonces, este estudio funcional nos habla de una lesión única que si desea la paciente tener una cirugía conservadora, tienen mayor seguridad el médico tratante, que no vemos en la axila nada anormal y que el lado contralateral no tiene ninguna captación del radiotrazador, se inyecta una glucosa marcada con la mitad de la dosis que se inyecta para el PET de cuerpo completo. La bondad de hacer un PET y hacer el PEM en estos casos también existe, se puede hacer en el mismo momento y evaluar que no haya nada a distancia y loco regionalmente. Esto es importante de entender. En el PEM los detectores están pegados a la mama, por lo cual su sensibilidad y especificidad es alta. En el PET de cuerpo completo el gantry queda lejos de la mama, por lo cual la resolución no va a ser tan fina como lo hace la mastografía por emisión de positrones. Y cada vez el asociar estas dos tecnologías con la misma dosis de radiación del P de cuerpo completo nos permite encontrar otros primarios también. Estas son las axilas de esta misma paciente y una proyección lateral. Cuando tenemos duda de alguna lesión de la captación, podemos irnos a imágenes tardías y generalmente una lesión maligna va incrementándose la captación y una lesión benigna va disminuyendo. Así que con todo esto, la paciente fue sometida a un procedimiento de biopsia y fue un carcinoma canalicular infiltrante poco diferenciado, con una hiperplasia sinusal en 2 ganglios centinelas axilares, permeación vascular y linfática completamente resecada, y la inmunohistoquímica habló de receptores de estrógenos y de progesterona positivos y HER2 negativo. Así que esto sería un luminal A, así que yo creo que esta paciente tiene que irle bastante bien con esta histología. Aquí ya vino operada, ella decidió hacerse cirugía conservadora y vean todos los cambios posquirúrgicos, y la presencia de las grapas metálicas, un poquito engrosada la piel por dichos cambios y seguramente le dieron también radioterapia
y aquí están las grapas donde se hizo la resección del nódulo y los cambios posquirúrgicos del lado derecho que siguen iguales. Este es el cono que siempre tomamos del sitio de la cicatriz quirúrgica para valorar que no haya micros o haya alguna otra imagen nodular. Así que este caso, bueno, también hay que pensar en la bilateralidad. O sea, el antecedente de tener de un lado puede tener, es uno de los antecedentes que más pesa, es uno de los antecedentes más importantes y hay que pensar que está expuesta también esa mama, pero generalmente los cánceres que se encuentran del lado contralateral son cánceres más chiquitos, son cánceres porque la paciente está en sus controles del lado inicial, entonces generalmente les va mejor en el segundo, en el doble primario. Quisiera aquí hacer una pregunta, por ejemplo, Nadia, ¿por qué no pensamos en metástasis, en este caso del primario del lado derecho? ¿Podemos hacer nosotros como médicos radiólogos la diferenciación? ¿Puede haber metástasis a la mama contralateral? Del primario de la mama derecha, por ejemplo, Ajá. pues hay metástasis, pero de otros primarios, ¿no? De otros primarios, melanoma es uno de ellos, Sí. es raro, pero nos da Linfoma. patógenas, entonces son nódulos. Puede dar de un lado a otro, puede haber linfangíticas a través del sistema cruzado de linfáticos y se puede manifestar con engrosamiento de la piel nada más y aumento de la trabeculación del tejido, pero puede haber linfangíticas, pero no es lo habitual las hematógenas a la mama contralateral, ¿no? Muy Más bien. bien la forma de presentación, ¿no? Si se presenta de forma bilateral en el mismo momento o lo que llaman sincrónico y metacrónico, ¿no? Si es antes de los 6 meses o después de los 6 meses, pero no se considera como metástasis del lado contralateral, Pues aquí sería doble primario, ¿no? doble primario. Bueno, ¿alguna pregunta del público? Hasta el momento no hay preguntas, doctora. Pues yo quisiera ver por la hora, nosotros tenemos otros casitos, pero podríamos respetar el horario que ya nos pasamos casi 10 minutos, pero ustedes deciden, digan si seguimos o si ya aquí dejamos. Hay un comentario, doctora, de la doctora Daniela Belmont. Le pregunta, en su experiencia, ¿qué mejoraría el proceso de screening? Porque me queda claro que cuando se tiene mucha experiencia es fácil ver estas lesiones, pero no siempre se cuenta con gente tan experta. ¿Considera que introducir estudios funcionales en el screening sería de utilidad? Híjole, mire, realmente creo que la experiencia que existe en la literatura son con los japoneses. En algún momento revisé algún artículo al respecto. Ellos tienen mujeres con mama densísima y sí hacen estudio de mastografía por emisión de positrones como detección. Pero si nos traspolamos a nuestro mundo, son estudios costosos. La dosis de radiación existe y pues sería prácticamente imposible si no logramos hacer mastografías diagnósticas o mastografías de tamizaje a la mayoría de la población. Veo difícil que un estudio funcional, la resonancia también es costosa, el gadolinio es costoso y hacerlo con tamizaje. Pero no perdamos de vista que los métodos primarios son mastografía y complementariamente la mancuerna es el ultrasonido para detectar la mayoría de los cánceres y los estudios funcionales básicamente para etapificación local y a distancia el PET de cuerpo completo. No sé si doctoras quieran agregar algo más. No, doctora, realmente pues comentar que en México pocos lugares llevan el screening así al 100% como está establecido. Generalmente la mayoría de los centros trabajamos de esta manera, como usted lo dijo al principio, como diagnóstico. O sea, desde el momento que llega la paciente, revisar su mastografía, si es necesaria una proyección adicional, hacerla en ese momento o ultrasonido
y evitar rellamar a la paciente porque muchas veces ya no regresan, ¿no? Ese es el problema del screening como tal. Entonces sí, es complicado, pero pues no se podría, creo yo, hacer otro estudio más sofisticado como screen. No sé si para la doctora está satisfecha con esa respuesta. Ojalá que de veras sigamos, ha demostrado, a pesar de todo lo que han criticado a la mastografía, pues hay trabajos muy que avalan el seguir haciéndolo a pesar de existir radiación, a pesar de ser un estudio costoso y que estamos en un país pobre. Pero realmente a través de los años hay defensores muy importantes, muy connotados de la reducción de la mortalidad hasta un 30% cuando hacemos mastografía anual con fines de detección. Entonces, sigue siendo el tumor más frecuente. Cuesta, sí, pero cuesta más tratar con quimioterapia y que esa mujer se va a morir por cáncer de mama, porque generalmente cuando ya llegan etapas avanzadas clínicas, pues necesitan de otra cantidad de medicamentos altamente costosos y agresivos. Entonces, la detección creo que es la clave. Gracias, doctora. La doctora Flor Guzmán le pregunta, buenas noches. Gracias. Emplear el cono de compresión en el sitio quirúrgico que realizan en su centro en todas las pacientes o en casos selectos ha demostrado incremento en la detección del cáncer. Perdón, no entendí el principio, Nadia. Que realizar el cono de compresión, doctora, en el sitio quirúrgico de las pacientes que han tenido cáncer, sí ha incrementado la detección. Claro, doctora, esto está bien documentado bibliográficamente, que ahí va a regresar el cáncer y como mostramos ahorita en el caso de la doctora Nadia con los calcios, si no hacemos el cono no lo hubiéramos visto. Sí ha incrementado, no sé el porcentaje, pero sí ha incrementado. Es parte de un estudio, es una mastografía diagnóstica, la paciente ya operada. Entonces lleva las placas necesarias. Libro. Yo no sé si estén de acuerdo que ahí suspendamos ya la sesión, son 9:15, por respeto del horario, ya nos pasamos un poquito. Decirles que vamos a seguir con esta tónica de revisión de estudios. Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones, anímense a preguntar, queremos que esto sea más interactivo y nosotros perfeccionar esta interacción a través de esta vía virtual que nos permite estar más cerca de ustedes. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctoras. Gracias, Mari. Gracias, Nadia, que ya eres una experta desde hace mucho en esta interacción con las preguntas. Y bueno, estamos abiertos a la siguiente sesión, a que se animen a participar. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.